no pensar en el paso del tiempo. Una sola duda. Bueno, muy bien, ya estamos listos, estamos preparándonos y TV Notable se traslada al nuevo Teatro Luxor. Nuevas sillas, nuevas figuras, ya falta un mes y medio nada más para arrancar, para comenzar. No estamos incómodos, siempre estamos en un set, te cuento, en donde, bueno, tenemos la mesita, el café. En este caso estamos en una jornada de laburo, si no me equivoco. Flavio, un gusto recibir. No, por un placer de que me diste el premio de oro el año pasado, que me dio mucho placer. Y bueno, y estamos acá y mira, lo que... Primero antes te tengo que decir lo que me pasa con esto. Y para que la gente se dé cuenta, es la primera vez en el país, en la Argentina, que se está haciendo esto. Primero que se construyó un teatro y después que se termina el teatro, voy a inaugurar el teatro, Luxor. Se termina el teatro con las características de lo que yo pedí para el espectáculo que vamos a hacer, que es único, no tiene género, porque abarca muchísimas cosas. Eso ya es como muy, muy fuerte. Y que encima estamos viniendo a ensayar al teatro, por las disposiciones y por el tamaño que tiene el teatro y por las características, muchísimo antes que cualquiera. Entonces como que es único lo que está pasando con Extravaganza y con el Teatro Luxor. Aparte no es lo mismo un escenario en Buenos Aires como para poder ensayar, y este escenario que, bueno, lo que estamos observando es impresionante. Es un escenario hidráulico que tengo el honor de que sea un espectáculo argentino y que el escenario hidráulico se construyó acá en Córdoba, que son cordobeses los que los construyeron, que tengo artistas cordobeses, que tengo artistas de otros países, de España, de Venezuela, de Perú, tengo artistas argentinos, que tengo una calidad de gente tan buena arriba del escenario. Tengo a Lucila Juárez cantando, Diego Reijol en el humor, Noelia Pompa, Cintia Fernández, Gisela Bernal, voy a estar yo arriba del escenario, Romina Propato, en la música, que es toda música escrita para este espectáculo, que es de Federico Vila, audiovisuales increíbles, que no me acuerdo ahora el nombre de los que me están haciendo todo lo que es visuales, que son increíbles. Bueno, la apuesta es muy al nivel internacional, porque de verdad yo todas las veces que hice temporada me voy, armás el espectáculo en Buenos Aires, llegás al teatro de la temporada y ensayás una semana y debutás, sí. ¿Viste? Y estas características no daban eso. Entonces nosotros tenemos que venir 3 fines de semana antes a probar cosas y que los bailarines encuentren, los acróbatas encuentren, ensayar en la pileta, que es la primera vez que un teatro va a tener una pileta de ese tamaño. Una piletita, ¿no? Así. Bueno. Una pileta, no es un pilete, es gigante. Bueno, la verdad que es una infraestructura terrible, un ingeniero de acá de Córdoba que lo hizo, de arquitectos de Córdoba. Yo estoy feliz, yo creo que me vengo a vivir acá, porque después lo que logré en este teatro es como un dinosaurio. La gente de verdad, más allá del show que es maravilloso, cuando se sienten en este teatro, vos te das cuenta que tiene hasta un VIP, preparado el teatro, que es tremendo la altura, las características nunca ni en Buenos Aires existen. O sea, hay teatros muy grandes, pero nunca se preparó un teatro para un espectáculo que yo diseñé. Todo el mundo me va a decir que le copia cosas de Las Vegas y qué sé yo, pero bueno, no me importa nada porque yo le copio a los mejores. Y yo no vengo a hacer una temporada me salvo en el verano. Vengo a dejar todo, a poner todo lo que pueda. Es maravilloso todo lo que estamos haciendo para Extravaganza y estoy feliz por eso, por poder hacer algo en mi país y que se puede. Eso está buenísimo. Bueno, es como nosotros tampoco diseñamos venir con todas las cámaras, los equipos acá y montarlos en el teatro antes que se inaugure, ¿no? Y estar hablando con vos y estar un poquito incómodo, pero estas son las butacas que tienen que mirar para aquel lado y nosotros estamos mirando estamos torcidos. Pero bueno, lo bueno es que es eso, es porque esto yo creo que es un crecimiento también. Primero para mí como artista, para mi alma es un crecimiento, porque en vez de, por ejemplo, decir, bueno, le armo la coreografía o le armo la dirección artística a un productor donde contrata a 4 o 5 figuras y yo armo la idea y ya está, me estoy arriesgando a algo mucho más grande. Y me parece que esto también es un principio a que los demás también
no subestimemos tanto al público, tenemos que hacer siempre algo más, porque si no es como que yo me quedo como vacío, como artista me quedo vacío, yo es como que volver a hacer una revista más en el verano. No más de lo mismo, pero ahora hablamos de eso, sí. no más de lo mismo, pero sí, yo creo que vos estás en Bailando por un Sueño, pero también esto es un sueño que alguna vez tuviste. Pero sí, yo esto lo vengo gestando hace muchos años. Yo estoy agradecido a haber hecho con todas las personas que trabajé, porque también me dieron el crecimiento a poder hoy estar donde estoy y estar en este gran espectáculo y más allá que me digan, bueno, vas a encabezar tu gran espectáculo. Mira, yo no estoy de acuerdo con decir yo lo voy a encabezar, me parece que el espectáculo es extravaganza y es todo el equipo de gente. Somos más de 30 personas en el escenario, entre músicos en vivos, cantantes en vivos, bailarines, acróbatas y nadadores en vivo. Entonces, me parece a mí que yo estoy apostando al espectáculo. No a que me vengan a ver, porque más allá de que sí está Cintia Fernández, que es conocida, Diego Reinhold, que es conocido, Noelia Pompas, Gisela Bernal, que estoy yo, que somos conocidos, pero yo quiero que la gente venga por el espectáculo, que apuesten a decir, bueno, quiero una nueva propuesta, no solamente que lo recontra hice toda mi vida, trabajé con cantantes famosos, con actores famosos, con comediantes famosos, pero cada cual hace su bloque. Entonces yo en este espectáculo necesitaba que todos hagan lo que yo quería mostrar, y por ahí con algunas personalidades más fuertes, no se podía hacer esto, ¿no? De decir, vos tuviste, por ejemplo, que en la elección esta, que se vinieron más de 30 personas este fin de semana, y es impresionante, pero es linda la pregunta, porque de pronto, ¿cómo tenés que, como director, coreógrafo, elegir a la gente? ¿Porque es un buen profesional o porque realmente es la gente que va, que te conocemos, un poquitito así te conocemos, pero te conocemos que sos una gran persona? O sea, ¿tuviste que ir a la persona o tuviste que ir a lo profesional? ¿O a las dos cosas? Mira, por ejemplo, está Juanjo, que es un amigo mío de España, que llegó para este espectáculo, que vino de España especialmente para este espectáculo, que a nivel económico no es que le conviene, porque el euro con la plata nuestra nada que ver, pero realmente yo necesité rodearme de gente, aparte de su talento, porque es una acróbata de la hostia, aparte de su talento, pero también necesité rodearme de personas que sentirme protegido. Es algo como muy importante para mí este espectáculo, no es como que es un espectáculo más que va a pasar desapercibido, es un espectáculo donde hasta la producción está haciendo una inversión tan grande. Ariel Biguan y Fuchi, que son mis productores de Buenos Aires, junto con Eduardo Giordano y con Pardo, están apostando muchísimo a algo nuevo, a darle al espectador algo buenísimo. No nos olvidemos que la temporada por ahí fuerte del verano son 2 meses, y lo que se está haciendo no es para... Si nosotros queremos ganar dinero, no podemos hacer esto. Muy linda chica la que estaba mirando, ¿no? O sea, dentro de este ensayo que está prohibido para todos. No sé cómo entramos acá, pero somos los primeros que hacemos adentro del teatro. Que te dejo entrar, por eso que no te dejo mirar para allá. No, la verdad que... muy lindas chicas y muy lindos los chicos también, ¿eh? Es toda gente joven, yo creo que soy el más viejo de todos, me quiero matar. Pero no, los elegí a todos. Está, por ejemplo, Marianita Conci, que encima Mariana Conci es cordobesa. Está Fernando, que también era el soñador de la negra, porque me parece que también yo necesitaba poner gente cordobesa, porque a mí Córdoba en estos últimos años me dio algo que no me lo había dado, y no es por criticar a Mar del Plata, porque ahora no estoy en Mar del Plata, porque en algún momento volveré, pero el cariño que a mí me dio la gente en Córdoba fue algo muy especial. En temporadas uno no hace tantos amigos porque vos venís con tu gente, pero yo hice tantos amigos acá en Córdoba, hay gente que me quiere, que me va, que me busca, vamos a comer, que me lleva, que es como que dije... También necesitaba esa cosa de poner gente local, quise hacer una mezcla de todo, es decir, la gente del interior también puede y es buena, ¿entendés? No solamente, yo soy entrerriano, no soy de Buenos Aires y fui a Buenos Aires a lucharla y me parece que eso está bueno, y usar personas como por ejemplo tengo a Rosemary, que es de Cuba, que es una negra increíble, pero justamente es es extravaganza el espectáculo, y las personas son todas muy bellas y todos tienen un talento justo, que era lo que yo necesitaba. Acá no se está ponerle a Cintia Fernández, porque viste que me critican todo el tiempo en el jurado eso. Ay, no, porque tu protegida. No, acá no está
Cintia Fernández porque hace el temita del hilo dental. Acá está Cintia Fernández porque es una acróbata y una artista que está creciendo muchísimo y porque me sirve para el papel que va a hacer. Bueno, hablando de papel, tenés las papeleras ahí en Entre Ríos, muy cerca. Yo me tengo que ir a un corte porque me muestran los papeles. Si me acordé de la papelera de Entre Ríos. La papelera de no Entre a las Ríos. papeleras, No sí a al las teatro. papeleras. Sí al teatro. ¿Me quedás 2 minutitos más conmigo? Luxor Extravaganza, pero me quiero. Bueno, porque te vas tenemos a que ir a un tener que corte. meter al agua conmigo. No, en serio, no. Ya una vuelta me quisiste agarrar y sabés que no tuviste suerte. Yo te digo una cosa, acá todo el que venga se va a tener que meter en la pileta. ¿En serio? Y sí, si no, viste, para que si no, no te doy una nota todo el verano. La pileta que tiene se pueden meter las 1200 personas. Las Bueno, 1000. me voy al corte y enseguida estamos de vuelta con Flavio Mendoza, dale.